así como ya ha ocurrido en 54 países, las medidas no impidieron que el virus ingrese. Y hoy tenemos que informar que tenemos el primer caso confirmado de coronavirus en el Ecuador. Con este anuncio, Ecuador ingresó a la lista de países donde se han presentado casos del coronavirus COVID-19 en el mundo. Se trata de una mujer de 71 años que llegó a Guayaquil desde Madrid el pasado 14 de febrero. Días después, presentó sintomatología que no tiene relación con un cuadro de complicación respiratoria. A ella la diagnostican al principio como una infección de vías urinarias, ya que presentaba dolor a nivel de abdomen. Y a los posteriores días de su recuperación por la infección de vías urinarias, ella comienza a presentar otra sintomatología, que es la sintomatología respiratoria, por lo cual la llevan a una casa de salud, pero a lo que le envían a hacer las pruebas para coronavirus, que eso lo hizo justamente el Centro Nacional de Influenza, que es el INSPI, sale positivo para coronavirus. Las autoridades sostienen que al no presentar síntomas, la mujer de 71 años pudo pasar inadvertida por los controles que se ubican en los aeropuertos. Cuando ella ingresa al país, en España solamente había 2 casos confirmados de coronavirus, los cuales se presentaban en la ciudad de Barcelona. Es decir, de la ciudad donde ella venía, de Madrid, aún no se habían presentado casos de coronavirus, motivo por el cual no era una paciente de riesgo. El Ministerio de Salud determinó un cerco epidemiológico para las personas que estuvieron en contacto directo con la paciente cero. Como ella fue una paciente, o es mejor dicho, una paciente positiva, lo que se hace es, en el avión al menos, ver los de más alto riesgo. Entonces tenemos que son los que están 2 filas adelante, 2 filas atrás y 2 filas a los costados. Después se analizó el grupo que estuvo justamente en el aeropuerto, en inmigración. Después se analizó el grupo de los familiares. Y después se analizó el grupo de los trabajadores de la salud, que es donde ella ha sido atendida, ¿no? De ahí se han sacado todos los contactos y a estos contactos es que se les está dando el seguimiento respectivo. Como ella llegó un 14 de febrero, el periodo de incubación del virus está entre 2 a 14 días. Ya los pasajeros que llegaron con ellas y si no presentaron signos y síntomas pasados los 14 días, obviamente pasa ya del periodo de incubación. Eso quiere decir que ya no presentaron la enfermedad. Entonces a ellos se los va descartando, por eso es que bajaron de 177 a 100. Ahora, mientras más se vaya captando o detectando casos positivos, obviamente ahí van a salir contactos de estos casos positivos. El número de seguimiento de contactos vuelve a incrementar. El COVID-19 pertenece a la familia de los coronavirus, llamados así por una especie de picos en la superficie del virus que se asemejan a una corona. Pueden causar síntomas tan leves como un resfriado común, hasta un síndrome respiratorio agudo o SARS, es decir, un tipo muy grave de neumonía. El COVID-19 ha demostrado que puede transmitirse de una persona a otra con bastante facilidad. La Organización Mundial de la Salud estima que la tasa de contagio del virus es de 1.4 a 2.5. Esto quiere decir que una persona enferma puede a su vez infectar a entre 2 y 3 personas. Aunque se ha visto que puede haber supercontagiadores capaces de enfermar hasta a 16 personas. Vemos que en China hubo una persona que contagió a 14 personas, en Corea del Sur a 40 y en el Ecuador, si es que nosotros hablamos que el primer caso fue el importado, pues básicamente hemos contaminado hasta el día miércoles a 7 personas, hasta donde tengo entendido. Se podría decir que esa persona ya contagió a más de lo que se esperaría. ¿Por qué se da? Yo creo que más que depender de la persona, depende de las circunstancias. Se circulan videos que obviamente yo nunca los voy a publicar, de que esta persona, la familiar, ha estado en contacto en fiestas con otras personas. Entonces, claro, seguramente es el hábitat que provocó esta expansión, más que la persona y su capacidad biológica de esparcir el virus. Los datos por el momento apuntan a una tasa de mortalidad de este virus de alrededor del 2%, lo cual significa que por cada 100 casos confirmados mueren 2 personas, menor a la tasa de mortalidad que la del SARS, que es del 10%, y mayor que la de la gripe estacional, que se sitúa por debajo del 0.01%. La principal vía de transmisión del COVID-19 es por vía aérea, a través de pequeñas gotas que se producen cuando una persona infectada tose o estornuda. La gripe hay que entender es la influenza. La influenza básicamente nosotros la conocemos, es una enfermedad que afecta a muchísimas personas a nivel mundial y tiene una tasa de letalidad relativamente baja de menos del 0.1%. Sin embargo, es un problema de salud pública mayor
que lo que el COVID hasta ahora lo es. ¿Por qué? Porque obviamente afecta a menos personas. El COVID tiene una tasa de letalidad que usa los casos confirmados versus las muertes por COVID y saca una tasa de letalidad del 2 al 3%, básicamente 30 veces más que la influenza. Desde el punto de vista de la mortalidad y por qué la gente se está alarmando entre la una y la otra, básicamente cabe la comparación de que la influenza solo en el Ecuador afectó a 25,000 personas del año anterior y causó 88 muertes. Nosotros ahora entendemos que el COVID puede afectar a grupos vulnerables, puede tener mortalidad importante en estos grupos vulnerables y cuando una persona es mayor de, por ejemplo, 65 años, el riesgo empieza a subir a más del 14%. Si es que una persona tiene comorbilidades, el riesgo aumenta. Hasta este viernes 6 de marzo, el COVID-19 superaba los 100.000 casos de contagio en el mundo y se registraban más de 3.400 muertes por la enfermedad. De lo que poco se habla es que más de 55.000 personas se han recuperado. Hay 13 veces más pacientes curados que los fallecidos. Según un análisis de los casos diagnosticados en China, la enfermedad es leve para el 81% de los pacientes. Un 14% presenta síntomas más graves y solo un 5% entra en estado crítico. La gran mayoría de personas se curan, la gran mayoría de personas sobreviven al COVID, la gran mayoría de personas sin enfermedades preexistentes, sin comorbilidades y usualmente menores de 50 años de edad sobreviven. Obviamente entenderíamos que la gran mayoría de personas que están en cuarentena en sus hogares son personas que no requieren hospitalización. En Italia, hasta donde leí los datos hace un par de días, el 50% de los diagnosticados estaba en un hospital, el 40% en una sala normal y el 10% en terapia intensiva. El otro 50% se entiende están en autoaislamiento en sus casas y básicamente esto conlleva a que la persona esté aislada, simplemente que esté en su casa, que no salga a lugares concurridos, básicamente que la comida se le entregue a través de servicio a domicilio, básicamente si es que tiene algún familiar o otro familiar que le ayude en el momento de estar enfermo, ese familiar debería tomar las medidas de prevención para él no contaminarse. Y básicamente se esperaría que al menos la persona, si es que está enferma ya con diagnóstico confirmado, pues se quede aislado. Antes pensábamos que 14 días era suficiente. Sin embargo, en la gran mayoría de casos, esos 14 días logran bajar la carga viral a niveles indetectables. Sin embargo, un pequeño porcentaje pueden tener niveles detectables de virus inclusive días después. Por lo tanto, se ha ampliado la cuarentena en algunos lugares para decir al menos 21 días una persona debería estar aislada para que esa carga, la probabilidad de que la carga viral disminuya a 0 y yo poder salir con tranquilidad y conversar nuevamente y retomar mi vida normal. Neil Monroe es una influencer de 22 años que vive en Barcelona. Es uno de los 330 casos confirmados de coronavirus en España y presenta síntomas leves de la enfermedad. A través de las redes sociales, ha mantenido informado a sus seguidores cómo es vivir con el COVID-19, aislado en una clínica privada en su ciudad. Viajé a Milán por la Fashion Week y cuando llegué a Barcelona empecé a notar síntomas. Así que corriendo llamé a los servicios de emergencia para explicarle mi caso y me dijeron que venga al hospital. Una vez aquí me pusieron en cuarentena, me hicieron las respectivas pruebas y bueno, di positivo en coronavirus. Al no haber un tratamiento para este coronavirus, el único medicamento que recibe es paracetamol para la fiebre, además de hidratación permanente y buena alimentación. Para mí los síntomas que estoy teniendo son como un resfriado normal, como una gripe. Tenía un poco de fiebre, dolor de cabeza, malestar general, pero cualquiera hubiese dicho que era un simple resfriado. El coronavirus se ha propagado a 96 países de los 193 que hay en el mundo, siendo los más afectados Corea del Sur con más de 6.700 casos diagnosticados y 44 muertes. Irán, con más de 4.700 casos confirmados y 124 muertes, e Italia, con 4.600 casos y 197 muertes. En Sudamérica, el país más afectado por el momento es Ecuador, con 14 casos confirmados hasta este viernes. Las autoridades llaman a la calma a los ecuatorianos y afirman que el país se encuentra preparado para un incremento en el número de casos positivos del COVID-19.
Cuando fue la epidemia de la influenza, ya nosotros como Ministerio de Salud Pública estábamos preparados para este tipo de patología o de enfermedad. No es que recién el Ministerio de Salud Pública ha procedido a implementar todos estos planes de contingencia, ya los teníamos realmente. En este momento el Ministerio de Salud Pública está abastecido con todos los insumos, dispositivos, medicamentos médicos que se necesitan para esta enfermedad. En aeropuertos, puertos y zonas fronterizas se ha intensificado y fortalecido con equipos de salud para que a la llegada de los pasajeros se les haga el chequeo o el control médico respectivos, ¿no? Hay las cámaras térmicas. Nosotros también como Ministerio de Salud hemos procedido a realizar un documento que se llama la Declaración de Salud del Viajero. ¿Qué significa esto? Es un documento donde tiene que el viajero poner toda la información, desde el país del que sale hasta el último país de donde estuvo. También tienen que poner todos los datos, es decir, dónde van a llegar y aparte, si presentan signos y síntomas, también lo tienen que registrar. Cabe recalcar que hoy es cuando nosotros deberíamos potenciar y repotenciar el sistema de salud público, fortalecer la atención primaria de salud y a la vez también fortalecer los hospitales que ya están equipados con entrenamiento, con más personal y con el equipo necesario en el caso de que el COVID podría llegar a complicarse. Acordémonos que en Italia, un país con más recursos que el Ecuador, el 50% de los diagnosticados van al hospital. Estamos listos como ecuatorianos para recibir al 50% de los posibles pacientes posiblemente infectados en el Ecuador. La Organización Mundial de la Salud ha pedido a los países que preparen una estrategia de contención agresiva para controlar la expansión del virus. Tras la llegada del coronavirus al Ecuador, la preocupación llevó a muchos a comprar mascarillas, alcohol y gel de manos en el país. La OMS teme la escasez de los sistemas de protección para el personal sanitario, consecuencia del aumento de la demanda, la acumulación, la especulación o el abuso por parte de la población angustiada. Básicamente las personas que atienden a pacientes, o sea, el personal médico, debería usar mascarillas y mascarillas especializadas, en este caso tal vez la N95 o alguna otra mascarilla especializada. Las personas que cuidan a pacientes enfermos deberían usarla y obviamente las personas que están enfermas deberían usarla, porque al estar yo enfermo la mascarilla se vuelve un mecanismo de barrera que impide que mi saliva salga. Sin embargo, si yo estoy sano y yo no tengo enfermedad, yo no tengo COVID y yo me quiero subir al trolebús con una mascarilla, el virus, si es que alguien está al lado mío y estornuda con el virus igual va a atravesar la mascarilla. La mascarilla se empieza a humidificar, se empieza a poner húmeda, yo empiezo a conversar, empiezo a hablar. Básicamente, si es que yo no la desecho el mismo día, al siguiente día, ese se vuelve un caldo de cultivo para otras enfermedades infecciosas o bacterianas inclusive. La enfermedad puede prevenirse si se toman medidas eficaces de higiene, principalmente el lavado de manos con agua y jabón, o el uso de geles desinfectantes y el alcohol. A más de estas recomendaciones, lo importante es mantener una distancia de 1 metro con alguien que tosa o estornude. Se deben cubrir la boca y la nariz con el codo doblado o con un pañuelo de papel al toser o estornudar. El pañuelo usado debe desecharse de inmediato y luego lavarse las manos. Hay que permanecer en casa si no se encuentra bien de salud y acudir al médico frente a la presencia de fiebre, tos y dificultad para respirar.